Aquí comienzan los mejores 60 minutos del día. Bienvenidos a AM/PM. Consejos y teoterapia. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano. Oseas capítulo 14, versículo 6. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo. Un cordial saludo para todos los oyentes de Colmundo, la radio que te acerca a la familia, a las buenas costumbres, a la fe, a la esperanza y al amor. Bienvenidos a su programa AM/PM, transmitiendo para ustedes desde la hermosa ciudad de Palmira, la Villa de las Palmas, la capital agrícola de Colombia, aquí a los 1000 metros sobre el nivel del mar, en el Valle del Cauca, el valle que queremos. Bueno, recuerden que AM 4 de la mañana y PM 10 de la noche. Tenemos 2 horarios para que ustedes allí, si está escuchando el programa, por favor lo comparta a amigos, a familiares, a compañeros, que puedan conectarse a esta hora, ya sea 4 de la mañana o 10 de la noche, por las emisoras de Colmundo, allí donde usted está escuchando por la radio, o también por internet, a través de nuestra plataforma digital, que es la siguiente: www.colmundoradio.com.co. A través de ese enlace que usted va a compartirle a sus amigos, pues ahí le dan clic a través del computador, de su celular, allí en el buscador de internet, y aparecen nuestras emisoras de manera digital allí por el internet. Nos pueden escuchar desde cualquier lugar del mundo, como también podemos compartir el programa, podemos anunciar que lo escuchen por Facebook o por YouTube. Bueno, si usted está escuchando por Facebook y por YouTube, muchas gracias. Dele allí dedito arriba, un like, un me gusta, y de su comentario, desde dónde nos está escuchando, desde qué lugar nos escuchan, desde qué ciudad o desde qué país, dónde se encuentra usted. Qué bueno saber de que usted nos escucha y desde dónde. ¿Desde qué lugar? Me gusta mucho la geografía, saber desde dónde se conectan, escuchan y poderles saludar y compartir con ustedes permanentemente en todo lo que esté a nuestro alcance con respecto a nuestro programa, que se fundamenta en la teoterapia, en el tratamiento de Dios para el hombre, para la mujer, para el ser humano que tanto necesita y tanto necesitamos del tratamiento de Dios fundamentado en su amor desde su palabra, desde la palabra de Dios. Gracias entonces a todos ustedes que están escuchando en este momento. No sé cuántos son, 1, 5, 10, 1000, no sé, pero ahí los que están conmigo, estamos conectados en este tiempo, conectados con nuestro Padre Celestial, que Él es quien conduce este programa y nos enseña, nos dirige a través de cada una de estas palabras que pues escuchamos todos. Yo soy el primero que la escucho, pero tengo la confianza, la convicción, la certeza que son las palabras que vienen del corazón de Dios a través de estos textos bíblicos que yo les comparto, y que ahí nosotros vamos desarrollando, vamos compartiendo, y lo más bonito pues que es el tiempo de oración que también tenemos para que Dios haga su obra en nuestras vidas. Aquí estamos para servirles siempre. Somos misioneros de la gran familia de la ICT, de la gran familia de la Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia, quien es la que produce este programa a través de Colmundo, que es pues la radio que nos acerca, el misionero por excelencia. Colmundo fue creado, fue
diseñado, totalmente establecido por una visión de Dios en la vida de un hombre maravilloso, del doctor Néstor Chamorro Pesantes, para que fuera el misionero por excelencia y a través de él pudiésemos llegar a través de Colmundo a muchos rincones de la tierra, llevando el mensaje de salvación, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Aquí estamos entonces bajo la dirección de Colmundo, de la ICT, de la Cruzada Estudiantil, para compartir con ustedes en AM/PM. Gracias a los que nos escriben a nuestro chat también, al WhatsApp 311-364-5093. Escríbanos allí, por favor. Envíenos un mensajito, un saludito al 311-364-5093. Ya hay muchos que escriben, les agradezco muchísimo por esos saludos, esos comentarios tan bonitos, positivos, que alegran nuestro corazón. Bueno, por aquí tengo saludos de Alejandro Ramírez. Alejandro me envió un saludo muy especial desde la hermosa ciudad de Cali. Gracias, Alejandro. A Héctor Fabio Ceballos, que también nos escribe continuamente desde Bogotá. A Blanquita Posada, que también nos saluda desde Buga. A Lorena Ortiz, gracias Lorena porque nos escribe desde Canadá. Allí tenemos oyentes muy especiales. También a Sergio Contreras y su familia allí en Canadá. Allá en la Florida, en el sur de los Estados Unidos, también tenemos una audiencia muy linda. Allí en Carolina del Sur. También tenemos la audiencia en Rockford, Illinois. Allí la familia Gaviria, mi tío Álvaro Gaviria, que me escucha allí con la familia. Bueno, y en Nueva York también tenemos un saludito especial para Mateo Trujillo y Simón Trujillo, que también nos escuchan desde este hermoso lugar. Bueno, hay muchos. Aquí voy a mencionar a otros oyentes. Javier Peña desde Cali. Por aquí voy buscando también de manera muy especial. Denis Fernández desde Barranquilla también nos saluda. A ver quién más por aquí se ha manifestado. Voy revisando mi chat, mi WhatsApp. Fanny Pineda desde Palmira también nos saluda, nos escucha, nos envía saluditos. Víctor Hugo Rodríguez, Víctor Hugo desde Cali. Iván Tejada también desde Cali nos envía su saludo. A ver, otro saludo especial. Yasmín Esther Mangones desde Barranquilla. Maritza Fuentes Rocha desde Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. También envía su saludo especial. Bueno, ahí vamos. Ahí va creciendo la audiencia. Los saluditos. Luz Marina Torres desde Bogotá. Y por aquí voy a dar un último saludito a Álvaro Pinilla, allí en los Estados Unidos, el médico que salva vidas allí en los Estados Unidos de América. Capitán Góngora en Buenaventura, no podía faltar. Y Jaime Villarraga en Bogotá. Muy bien, aquí estamos en AM/PM y vamos a nuestra primera sección del programa, Nutrientes para el Alma. En AM/PM, Nutrientes para el Alma. Nutrientes para el alma. Bueno, vamos a nutrirnos, vamos a revisar, vamos a mirar, vamos a escuchar. Papel y lápiz allí, coja su cuadernito, su bloc de notas para que escriba. Cuando uno escribe, como que le queda más guardado en su corazón aquel mensaje que usted está escuchando o está leyendo. Y vamos a Oseas 14, versículo 6. Ya el programa anterior revisamos todo lo que era Oseas capítulo 14, desde el versículo 4 hasta el 8. Muy hermoso, pasaje maravilloso. Pero vamos a tener un poquitico en el versículo 6, donde nos enseña la palabra de Dios lo siguiente. Voy a leerlo y lo vamos a compartir. Se extenderán sus ramas. Se extenderán sus ramas. Ese es el primer punto de partida. Se extenderán. Y es lo que Dios quiere de todos nosotros, de verdad. Nosotros somos ramas.
Somos ramas que fuimos injertadas en un árbol llamado el olivo. Ese olivo está escrito allí en la palabra de Dios, con muchas partes importantes. Es escrito de las ramas o del árbol del olivo, hace referencia al pueblo de Dios. El pueblo de Dios, si nosotros recordamos, comienza cuando Dios llama a Abraham y Dios hace con él ese pacto abrámico en el que le dice, vas a ir a la tierra prometida y esa es la tierra que yo les dejo para que ustedes allí se establezcan y sean mi pueblo. El pueblo que se llamaría el pueblo de Israel. Abraham es el padre de Isaac, el hijo de la promesa. Isaac es el padre de Esaú y de Jacob. Y Jacob es el padre de 12 hijos que se llaman también las 12 tribus. Jacob, pues Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel, diciéndole: por cuanto tú has luchado con Dios, has luchado con los hombres y has vencido, entonces ya no te llamarás más Jacob, sino Israel. ¿Qué significa esto, no? El que lucha, el que busca y el que se gana la bendición de Dios. Es un luchador y es un victorioso. Es aquel que ha vencido, es un vencedor. Y eso es lo que Dios quiere enseñarnos. Nosotros como su pueblo somos ese pueblo vencedor. Y ese es el gran árbol de olivo, el pueblo de Dios, que Él escogió para llevar a través de nosotros su mensaje y su salvación a todas aquellas personas que nunca lo han escuchado y que nunca lo han conocido, a nuestro Padre Dios. De ahí vienen entonces las 12 tribus de Israel, que son el olivo y que son las ramas de este gran pueblo, de este gran árbol, es el pueblo de Israel, y la raíz, pues que es nuestro Señor Jesucristo. Pero también hay unas ramas que llegamos después, nosotros llegamos y fuimos injertados en aquel árbol. Muchas ramas fueron desgajadas por muchas situaciones. Esas ramas originales fueron desgajadas, algunas de ellas o muchas de ellas, y fuimos injertados algunos o unos pocos también, los que nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, y como Él es la raíz del árbol, pues entonces comenzamos a recibir de su alimento y a ser nutridos por Él y ser parte del árbol de Dios, del pueblo de Dios. Somos pueblo de Dios, somos hijos de Dios. Fuimos injertados y somos esas ramas que estamos allí, pero son ramas, como dice el pasaje, volvemos a Oseas 14:6, son ramas llamadas a extenderse. Por eso dice, se extenderán sus ramas. Y la obra que Dios quiere con nosotros es esa, que nos podamos extender, que nos podamos multiplicar, que podamos fructificarnos y que llenemos la tierra, que llenemos el lugar, que llenemos la casa, la ciudad donde estamos, la llenemos, llevemos el testimonio de que somos verdaderos hijos de Dios, que somos verdaderos cristianos, discípulos de Jesucristo, discípulos de la raíz del árbol, de la raíz que lo sustenta todo, que es Jesucristo. Pero el extenderse implica también renovarnos, el extenderse significa no conformarnos, el extenderse significa seguir adelante, es levantarnos cada vez que caemos, corregirnos, perfeccionando la labor de cada uno, ir ajustándonos para ir de lo bueno a lo mejor y de lo mejor a lo excelente. Es ajustar, revisar en qué estamos fallando, porque si no hacemos estas cosas y nos conformamos, pues nos volvemos mediocres, nos estancamos, no avanzamos y no cumplimos el propósito de Dios. Podemos terminar como aquellas ramas que se van secando en una planta, se secan hasta que las ramitas las cortan
y las echan a un lugar donde las queman. No, y no es eso. Lo que Dios quiere es que nosotros podamos permanecer en aquel árbol, en aquel propósito de Dios para nuestra vida, en el gran propósito de Dios. Dios nos llamó para ser sus hijos, Dios nos llamó para tener vidas abundantes. Jesús nos dice en Juan 10:10b, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Dios nos llama a avanzar, Dios nos llama a extendernos, a tener esa vida abundante y ir, como también lo expresa la palabra de Dios, el manual de la vida, ir de gloria en gloria, ir de poder en poder e ir de victoria en victoria. Por eso nos dice el texto bíblico, se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo. El olivo también manifiesta la gloria de Dios a través de la hermosura de ese árbol, de su corteza, su leño que es tan fuerte que hay árboles de olivo que tienen más de 1000 años y todavía existen. Y la belleza de la gloria de su fruto, que es el aceite de oliva, del cual ya les he hecho mención y lo seguiré haciendo, ¿cierto? El aceite más valioso que podemos tener aquí en la tierra y que cumple funciones maravillosas para nuestro cuerpo, pero ante todo también cumple una función espiritual. El aceite es el símbolo del Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que nos hace ser diferentes, que nos hace ser mejores y que nos ayuda definitivamente a extendernos, a multiplicarnos, a fructificarnos y a llenar la tierra, a tal punto que entonces nosotros tendremos esa gloria. O sea, la gloria de Dios se va a manifestar en nosotros, en lo que hacemos, en lo que emprendemos, en lo que queremos vivir. Cualquiera que sea su trabajo, cualquiera que sea su posición, puede ser la posición primaria, hasta una posición tan alta como que usted sea el presidente de una empresa o una compañía. Cualquiera que sea su función, su posición, usted va a brillar, usted va a resplandecer, usted va a ver la gloria de Dios en lo que usted hace, porque usted es esa rama que se extiende, es esa rama que es parte del árbol de la vida, del árbol, del fruto, de la hermosa obra de Dios. Nosotros su pueblo, nosotros sus hijos. No estamos llamados a ser perdedores, a ser mediocres, a ser conformistas, sino a ser de aquellos que caminamos en la ruta y en la guía de nuestro Padre Dios, y es hacia la excelencia. Bueno, y luego pues nos dice, y perfumará como el Líbano, perfumará. Nuestra vida tiene que ser tan agradable como aquel perfume, ¿cierto? Aquí menciona la palabra de Dios, un perfume, un aroma especial. Su vida y mi vida tan agradables que la gente quiera estar con uno, quieran conversar con uno, ¿cierto? Quieran compartir un tiempo, bueno, una amistad, en fin, tantas cosas bonitas con usted, conmigo, porque somos aquellas ramas que están alimentadas por aquella raíz que es Jesucristo y que estamos en ese hermoso árbol que es el pueblo de Dios. Pues bien, nosotros también llevaremos ese aroma especial a todo lugar donde lleguemos. Y no lo contrario, que la gente no quiera estar con nosotros, no, que quieran estar con nosotros, que nos quieran escuchar, que quieran compartir con nuestra vida y pasar momentos agradables, donde nuestras conversaciones sean, bueno, edificantes, sean bonitas, sean con palabras de verdad que edifican, que convierten, que transforman y que traen sanidad a las familias que están ahí con nosotros. Ese es el propósito de Dios en el renuevo, en el reverdecer, en el estar ahí como aquella rama que se extiende, parte de una renovación que hace Dios con nosotros, que Él
lo hace, nadie más lo puede hacer. Solo Dios nos puede realizar, renovar, transformar. Solo Dios nos puede sanar, liberar. Solo Dios nos puede fortalecer, llenar de vigor, de vitalidad, de buena salud. Solo Dios nos permite cumplir sus propósitos, que son su voluntad buena, agradable y perfecta. Y por eso nos apropiamos de sus palabras. Sí, nosotros nos vamos a extender como aquellas ramas y seremos también y veremos la gloria de Dios como la gloria del olivo. Bueno, quiero invitarle para que cerremos nuestros ojitos allí donde estamos. Vamos a orar, vamos a hablar con Dios. Si usted escribió en su cuaderno allí, bueno, mire lo que escribió y vamos a orar fundamentados en lo que nos ha enseñado Dios hoy aquí en su palabra en Oseas 14:6. Padre, hoy te queremos agradecer por estar con nosotros, por darnos la oportunidad de estar aquí en este programa, por darnos la oportunidad de reunirnos los que estamos reunidos en este momento. Padre, porque es un milagro poder escuchar un mensaje, poder conectarme con otros y poder recibir de ti tu gran amor y tu gran palabra para mi vida. Dígale, papá, yo quiero apropiarme de lo que tú me hablas hoy. Yo me quiero extender como una rama que está bien adherida a tu árbol. Yo quiero multiplicar, yo quiero fructificar, yo quiero crecer, Señor. Yo quiero ser aquella persona, Señor, que avanza, que logra sus objetivos, que logra las metas y que alegra tu corazón, Señor, haciendo tu voluntad. Sigue haciendo tu gran obra, Señor. Sigue haciendo tu extraña obra, tu extraña operación, tu extraordinaria obra en nuestras vidas, Dios mío. Sigue quitando de nosotros todo aquello que nos sirve. Y sigue, don Señor, llenando de tu aceite, de tu unción, de tu presencia, de tu poder. Sigue haciendo tú la obra, Señor. Sigue colocando en nosotros el sello de Cristo, ese sello que es la mansedumbre y que es la humildad, como Jesucristo nos dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, para que estemos preparados, Señor, para vivir para tu gloria, para vivir la mejor vida, que es la de ser parte de ti, parte de tu pueblo, parte de tu gran familia, Señor. Aquellos que vivimos en esta tierra para llevar bendición para muchos. Por eso queremos extendernos para llevar tu bendición a muchas personas, a muchas familias. Queremos extendernos y ver tu gloria. Padre, te pido en este momento por tus hijos que escuchan, que están aquí orando, para que des respuesta a sus peticiones. La petición que hoy te hacen, que lo que necesitan. Señor, tú estés allí haciendo tu obra, derramando, papá Dios, tu buen propósito, que es darnos la vida y la vida abundante. Te doy gracias, Padre, y en compañía de todos los que estamos aquí orando, te glorificamos y oramos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, qué bueno es orar después de leer la palabra de Dios, el manual de la vida, y aprender de él, dejar que Dios nos hable al corazón. Estamos en AM/PM, llegó la hora del cafecito calientico y bueno, preparémonos porque ya viene nuestra siguiente sección, manejando tu vida, manejando mi vida, manejando nuestra vida. Aquí llegó Yolanda Salazar en Colmundo, la radio que te acerca. En AM/PM, manejando tu vida. Y en Manejando tu vida, mi vida y nuestras vidas, queridos oyentes, hoy aquí en AM/PM, recordemos aquello que nos enseña el manual de vida en Marcos capítulo 3,
del versículo 24 al versículo 25 en la Nueva Traducción Viviente. Dice Marcos 3, de la misma manera, una familia dividida por peleas se desintegrará. Queridos oyentes, recordemos que un reino dividido por una guerra civil acabará destruido. Y una familia dividida es una familia en la que se han separado sus partes. Y casi siempre, queridos oyentes, por regla general, la razón de la separación es por dejar el factor unificador. Recordemos que el pensamiento dividido entre lo que proviene de Dios y lo que proviene del mundo, queridos oyentes, postró una nación y también puede postrar a una familia. De hecho, el manual de vida nos enseña en el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 21, algo muy especial acerca de Elías. Y dice el manual de vida: y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Dios es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Elías se paró frente a ellos y dijo: ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Y esto lo vemos, queridos oyentes, en el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 21, en la revisión Reina Valera, y vemos en la versión nueva de la Traducción Viviente. Entonces, ¿qué nos deja el primer libro de Reyes 18, 21? Que cuando nosotros dudamos de Dios, terminamos entonces siendo inestables. Sí, y terminamos siendo inestables en lo que hacemos, queridos oyentes. Definitivamente, qué difícil es vivir y construir un proyecto de familia cuando hay dudas acerca de lo que Dios puede hacer aún en nuestra vida y por ende en nuestra casa. Santiago nos enseña en el capítulo 1, del versículo 6 al versículo 8, algo muy especial. Y nos dice Santiago 1, 6, 8. Cuando, queridos oyentes, cuando se la pidan, la sabiduría, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. Y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado al otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Queridos oyentes, qué maravilloso lo que nos enseña Dios. Debemos pedir aún sabiduría, pero no podemos pedir sabiduría dudando, porque el que duda, dice la palabra de Dios, es inestable. Y ese que duda, pues tiene su lealtad dividida, queridos oyentes. Y nos compara, de hecho, dice Santiago 1, del 6 al 8, nos compara con una ola del mar. ¿Sí? Una ola que es llevada por el viento, una ola que el viento arrastra y es una ola que el viento empuja de un lado al otro, queridos oyentes. Por eso, la falta de fe en medio de nuestras vidas, como la falta de fe en los discípulos, no les permitió a ellos experimentar paz en medio de la tormenta. Y muchas veces ustedes y yo, queridos oyentes, no logramos salir de nuestras tormentas
debido al nivel de incredulidad y sobre todo, queridos oyentes, debido a esa falta de lealtad que está dividida, por supuesto que sí. Entonces, pues al estar divididas, nuestra falta de lealtad, nuestro compromiso, nuestra fe y nuestra esperanza, pues Dios no puede hacer en nuestras vidas lo que Él quiere hacer, porque en ese momento estamos divididos entre Dios, entre lo que sentimos, entre lo que sabemos, entre lo que ustedes y yo conocemos. Por eso, queridos oyentes, la palabra de Dios, bueno, acaba de llegar el departamento de cafetería, voy a tomar una tacita de café, que la trajo Juan Carlos Gaviria. Bueno, un pueblo dividido, nos dice la palabra de Dios, queridos oyentes, no prospera. Por eso vemos aquí con claridad en Marcos capítulo 6, a partir del versículo 50 al versículo 51, algo muy especial. Y dice el manual de vida en Marcos 6, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló Jesús con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron. Pues, queridos oyentes, es importante que ustedes y yo aprendamos a ver los agentes divisores a la luz de la parábola del sembrador. Y dice, queridos oyentes, que los agentes divisores, el primero de ellos es el adversario. Y en Marcos capítulo 4, versículo 15 nos habla que las semillas que cayeron en el camino representaban a aquellos que oyen el mensaje, pero enseguida viene el adversario y lo quita. Sí, y un gran adversario en medio de nuestras vidas, queridos oyentes, es precisamente el que vemos en Marcos 6, en medio de la tormenta. Es la duda, es el miedo, es el temor y sobre todo la soledad que se experimenta en medio de esos momentos, porque aún Jesús estaba con ellos en la tormenta, pero ellos eran incapaces de verlo a Él, pero Él sí veía que estaban turbados, que estaban angustiados y que estaban desanimados. Asimismo, en la parábola del sembrador, pues la palabra de Dios nos recuerda, aún según la Escritura, el adversario es aquel que quita, el adversario es aquello que engaña y aún el adversario es aquello que divide. Y muchas veces, queridos oyentes, nosotros podemos caer en el engaño de la indiferencia, podemos caer en el engaño de la apatía, de la duda, del temor, por supuesto que sí. Y por eso vale la pena creer que es mejor estar siempre en compañía de nuestro buen Dios, para que Él guíe nuestros pasos y para que ustedes y yo podamos escuchar aquella voz potente que dice: ten ánimo, yo soy, no temáis, sabiendo que no estamos solos en la barca y en medio de la tormenta, sino que Dios está con nosotros en medio de la tormenta, en medio de nuestra barca, y nos está diciendo: no temas. Sí, queridos oyentes, a veces por estar dudando, por estar llenos de confusión, solo dejamos que el adversario que quita, que engaña y que divide se apodere de nuestro corazón. Por eso, en la parábola del sembrador también nos habla algo muy especial y nos dice en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9: y fue lanzado fuera del gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, queridos oyentes, es una realidad, es una verdad que tenemos un adversario que quiere quitar, un adversario que quiere engañar y un adversario que nos quiere dividir, que nos quiere apartar del camino, queridos oyentes, y que quiere quitar la fe y la esperanza de nuestro corazón y quiere dividirnos entre la tormenta, la barca,
aún la semilla que cayó en medio de nuestro corazón, Él la quiere quitar. Por eso no olvidemos que el primer agente divisor será siempre el adversario. Pero también tenemos que recordar que hay problemas o perseguidores que son agentes divisores. Sí, señores. Y recordemos algo muy importante, queridos oyentes. Aún los problemas que vivimos a diario, los problemas, por ejemplo, en lo económico, los problemas que podemos vivir aún en medio de la crianza de nuestros hijos, aún las enfermedades pueden hacer, de hecho, que la mirada de cada uno de nosotros cambie acerca de la vida, pues que Dios tiene y que Dios ha dispuesto para ustedes y para mí. Aún los problemas hacen que nuestro corazón llegue aún a desfallecer, que nuestro corazón llegue a desalentarse. Los problemas hacen muchas veces que nuestro corazón también pierda el ánimo, que nuestro corazón pierda aún la razón. Por supuesto que sí. Por eso continúa diciéndonos la parábola del sembrador en Marcos capítulo 4, del 16 al 17. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Y eso es lo que, queridos oyentes, muchas veces pasa en medio de nuestra vida. Sí, cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, aun cuando vienen los perseguidores, pues la palabra de Dios cae, sí, haciéndonos a ustedes y a mí vivir con un corazón dividido, con un corazón atormentado, con un corazón afligido. Y por eso, queridos oyentes, pidámosle a Dios que nosotros seamos hombres y mujeres de palabra, de fe, de convicción y de esperanza, porque si no, va a venir el adversario y va a quitar el mensaje de Dios en nuestro corazón, van a llegar los problemas, van a llegar las circunstancias difíciles que son propias de la vida, queridos oyentes. A veces muchos piensan que el hecho de que son cristianos, de que Cristo está en medio de sus corazones, pues que no van a haber dificultades financieras, y las pueden haber, queridos oyentes, o que como el Señor está en sus corazones, pues la crianza de los hijos va a ser sin ninguna dificultad. Pues recordemos, queridos oyentes, que aún en la crianza de los hijos, la Biblia es muy clara cuando dice que la necedad va ligada al corazón del muchacho. La palabra de Dios es clara cuando le recuerda al joven de que él tiene que recordar aún a Jesús en medio de su juventud. Y la palabra de Dios también recuerda que la necedad va ligada al corazón del muchacho. Entonces, por naturaleza, un muchacho es necio y la necedad aflige, la necedad cansa, la necedad abate, la necedad en el corazón del muchacho aflige. Entonces vamos a tener dificultades en la crianza. Y también el manual de vida nos enseña a ustedes y a mí que nuestro cuerpo se va desgastando, aunque los ojos se pueden ir, por supuesto, apagando. Sí, la Biblia también menciona que los huesos se quiebran, queridos oyentes. Entonces podemos enfermarnos. Sí, podemos tener dificultades financieras, podemos tener dificultades en la crianza de los hijos, pero lo que no nos puede pasar es que en esas tormentas el corazón se llene de duda, venga el adversario, robe la palabra de Dios en nuestras vidas, o en medio de esos problemas y de esas dificultades, pues la palabra de Dios caiga. Eso es lo que no nos puede pasar. Era lo que precisamente veíamos al inicio de nuestro programa, lo que Elías le reclamaba a un pueblo que claudicaba entre dos pensamientos y por eso pereció. Un pueblo que no se pudo mantener fiel a Dios, sino que claudicaba entre Dios, entre la adversidad, entre el problema, entre lo que iba surgiendo en el momento. Y por eso el que duda claudica, el que duda sucumbe, el que duda es como la ola del mar que es llevada
de un lado para el otro. Y por eso nos enseña Juan, capítulo 10, versículo 30, dice: el Hijo de Dios está llamado a vivir la unidad con Dios para poder vivir la unidad en su familia. Por eso la palabra de Dios nos dice: yo y el Padre uno somos. Si algo nos enseñaba el Señor Jesús es que era uno con el Padre y el Padre era uno con Él. Entonces, queridos oyentes, eso hacía que los pasos de Jesús fueran firmes. Y sabemos que Jesús también vivió situaciones difíciles. Vivió de frente el adversario poniendo en duda la paternidad. Recordemos que le decía: si tú eres el Hijo de Dios, lánzate. Si tú eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Él también vivió las acechanzas del adversario. También vivió con perseguidores que procuraban su muerte. También estuvo en medio de aquellos discípulos que lo amaron, pero también estuvo en medio de un discípulo que lo traicionó hasta el punto de venderlo por 30 piezas de plata. Estuvo frente a un discípulo que le decía que lo amaba y estaría con él hasta el final. Sin embargo, antes de que el gallo cantara ya lo había negado 3 veces y de hecho había maldecido haber conocido a Jesús. En la cruz Jesús se enfrentó a la soledad. Solo estaba Juan frente a la cruz y el resto eran hombres que meneaban la cabeza, y aún en medio de 2 malhechores, uno que le decía que si era el Hijo de Dios se bajara de aquella cruz y se salvara a sí mismo. Un pueblo que le gritaba: si eres Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Pero también estuvo al lado de uno que reconoció sin duda alguna que él era el Hijo de Dios, y por eso sin dudar le pidió que se acordara de él cuando estuviera en el paraíso, y sin dudar supo que él era digno de muerte y muerte de cruz, pero que Jesús no lo era. Y aún dice la palabra de Dios que le habló al otro malhechor y le dijo que ni aún a la hora de su muerte sentía temor. Así que, queridos oyentes, si alguien nos enseña a permanecer fieles ante Dios, es Jesús mismo, queridos oyentes. Y esa relación estrecha, esa relación asertiva que tenía el Padre y el Hijo y el Padre, pues es la misma que el Padre Eterno quiere que ustedes y yo tengamos. Y esa relación estrecha siempre será proporcional a la relación que nosotros tenemos aún con nuestra pareja, con nuestra familia, queridos oyentes. Y entre más unidos estemos al Señor, pues mayor será para ustedes y para mí el futuro que tenemos aún en nuestra vida personal y en nuestra vida familiar, por ende en nuestros hogares. Por eso, queridos oyentes, a la luz de la palabra de Dios, ¿qué tenemos que hacer para no dudar? Pues lo que nos enseña Proverbios 16:3. Tenemos que encomendarle a Dios nuestras obras, para que el mismo Dios de nuestra vida sea el que tome nuestros pensamientos y los afirme, para que nuestros pensamientos sean pensamientos de paz, de bondad y de bien, queridos oyentes. También otra de las formas para ustedes y yo poder mantener la unidad delante de Dios sin dudar, pues lo encontramos en Efesios capítulo 4, versículo 3, cuando la misma palabra de Dios nos enseña que ustedes y yo debemos procurar mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Recordemos que es Dios el que nos permite vivir en paz. Sí, la paz que el mundo no nos da, pero que Él nos da. Por eso, queridos oyentes, debemos procurar siempre caminar en torno a aquel que nos mantiene en paz, aún en medio de las tormentas, y que no permite que aún el adversario gane terreno en medio de nuestra vida. Por eso, queridos oyentes, Filipenses capítulo 2, del versículo 2 al versículo 3, nos habla de hacer las cosas no en vanagloria,
sino por el contrario, que hagamos todo con humildad y sobre todo que lo que hagamos lo hagamos considerando cada uno a los demás como superiores a nosotros mismos. Por eso dice Filipenses capítulo 2, del 2 al 3, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiéndose en una misma cosa, queridos oyentes. Entonces, todo lo que nosotros hagamos debemos hacerlo con amor y debemos hacerlo por amor. Y también nos enseña Romanos 12, del 16 al 9, que debemos vivir como si fuéramos uno solo, no siendo altivos, sino que dice el manual de vida, juntémonos con los humildes. No debemos, ustedes y yo, queridos oyentes, creernos más sabios que los demás. No paguemos, dice el manual de vida, a nadie mal por mal. ¿Qué tenemos que hacer? Dice el manual de vida, procurar. ¿Y qué tenemos que procurar? Hacer lo bueno a los ojos de todo el mundo. Y de hecho, nos dice Romanos 12, del 16 al 19, si es posible y en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz con todos, queridos oyentes. No busquemos vengarnos, dice la palabra de Dios. Entonces, mejor dejemos que actúe Dios en nosotros y no que la ira actúe en nosotros, queridos oyentes. Porque definitivamente tenemos que recordar lo que está escrito. ¿Y qué está escrito? Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La venganza no es de los hombres, queridos oyentes. Dejemos que la justicia de Dios siempre opere a nuestro favor. La justicia de Dios nos hace bien, la venganza nos hace mucho mal. No claudique entre esos dos pensamientos. Deje que actúe la justicia de Dios y aléjese de ser un hombre y una mujer vengativo. Es tiempo, queridos oyentes, de que ustedes y yo aprendamos a ser hombres y mujeres de una sola palabra. Sí, por eso nos enseña el manual de vida en Éxodo capítulo 14, del versículo 15 al versículo 16, algo muy especial. Pero el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué me pides ayuda? Ordena a los hijos de Israel que sigan su marcha. Y tú, levanta tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo para que los hijos de Israel lo crucen en seco. Queridos oyentes, ¿qué hizo Moisés? Moisés extendió su mano sobre el mar y el Señor hizo que toda esa noche el mar se retirara por causa de un fuerte viento oriental y eso hizo que las aguas se dividieran y que el mar se quedara seco. Así, queridos oyentes, fue como los hijos de Israel entraron en el mar y lo cruzaron en seco. Lo cruzaron en seco porque un muro de agua a su derecha y otro a su izquierda se sostenía. Deje que Dios divida el mar para que usted siga su marcha, pero no sea usted el que divida su vida entre si entra en marcha o si se queda detenido mirando que el adversario, los perseguidores, los problemas y las situaciones difíciles lo van a alcanzar. Entonces, finalmente, queridos oyentes de AMPM, en manejando tu vida, mi vida y nuestra vida, si nosotros no aprendemos a mantener la unidad con Dios, no vamos a ser capaces de mantener la unidad en nuestro hogar. Y cuando no mantenemos la unidad con Dios, no hay unidad en nuestro hogar, pues este se va a derrumbar, queridos oyentes. Y esas fueron las palabras del Señor cuando declara en medio de nosotros que no podemos claudicar en medio de dos pensamientos. Así que, queridos oyentes, es el momento de edificar nuestras vidas, es el momento de edificar hogares firmes y es el momento de mantenernos en unidad delante de Dios y delante de los hombres, queridos oyentes. Por eso les invito entonces para que finalicemos este tiempo en oración delante de Dios y pidámosle
en este día especial, que Dios nos ayude a ustedes y a mí a ser hombres y mujeres que no claudican entre dos pensamientos, sino hombres y mujeres firmes delante de Dios para poder ser hombres y mujeres firmes delante de los hombres. Pidámosle a Dios que nos enseñe a ser hombres y mujeres firmes y no hombres y mujeres que fruto de la duda se llenan de miedo, se llenan de incertidumbre, que en medio de las tormentas sienten que van a naufragar. Pidámosle a Dios que aún en medio de la tormenta nos permita poner los ojos delante de Él, sabiendo que la ayuda viene de Él y que la ayuda, ustedes y yo, la podremos escuchar todos los días al despertar cuando nos dice: ten ánimo, yo estoy contigo. Y aún en la noche podamos decirle al Señor: gracias, porque fuiste tú, Señor, el que me ayudaste en las batallas de hoy, me ayudaste a lidiar con el adversario que quiso quitar, que quiso engañar y que quiso dividir mi corazón entre tu presencia y aún la soledad, Señor, que se vive cuando no recordamos tus palabras. Ten ánimo, yo te ayudo. Permítenos siempre, Señor, estar dispuestos a oír esa voz y a saber que eres tú el que pones ánimo en nuestras vidas y que eres tú quien nos ayudas. Eres tú quien calmas la tormenta. Eres tú quien calmas la tempestad. Eres tú quien nos ayudas en nuestras situaciones financieras. Eres tú el que nos ayudas en la crianza de nuestros hijos. Y eres tú quien nos ayudas aún en medio de la enfermedad. Por eso, permítenos, Señor, ser como nos enseña la parábola del sembrador, esa tierra fértil, Señor, que cuando la semilla cae, brota, porque eres tú el que cuidas de ella. Por eso, una vez más te pedimos que tu presencia nos acompañe, que seas tú dirigiendo nuestras vidas y que seas tú, Señor, permitiéndonos ser como esos hombres y mujeres que edificamos la casa sobre la roca, que eres tú. Que tu presencia pues continúe con cada uno de nosotros hoy, mañana y siempre. Padre, te lo pedimos en tu nombre, que es sobre todos los nombres, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, queridos oyentes. Bueno, con todo esto en la mente y en el corazón, nos vamos a la siguiente sección del programa. Vamos a Preparando la Tierra. En AMPM, Preparando la Tierra. Bien, Preparando la Tierra, bueno, continuamos en un tiempo especial de clamor, de interceder por la paz de nuestra tierra, la tierra que Dios nos permitió, bueno, vivir en ella, habitar en ella como es Colombia, a los colombianos. Y usted donde se encuentra, ore por su tierra, ore por su país, allí donde se encuentra, si está en Bolivia, en Chile, allí es de donde sabemos que nos han escuchado y nos escuchan, si es por Canadá, por España, por Estados Unidos, para que la paz de Dios es la única que puede realmente transformarlo todo, pues se encargue de hacerlo. Padre, te pedimos hoy específicamente por la paz de nuestras tierras, por la paz de nuestra ciudad, de nuestro municipio, de nuestro país, de ese lugar donde tú nos colocaste por tu inmensa misericordia. Padre, en nuestra tierra hay niños, hay adultos, hay jóvenes, hay hombres y mujeres ya grandes, todos necesitados, papá, de vivir en paz, de vivir, Señor, viendo tu protección, el cumplimiento de tus hermosas palabras, cuando tú nos dices: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Pero para todo esto, papá, necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu paz, y que tú, Señor, por tu inmenso amor, eches fuera del corazón del hombre toda equivocación, todo designio del mal, todo aquello que es violencia, que se traduce en guerras. Que sea tu paz pues para con todos, papá Dios.
y oramos en acción de gracias porque dependemos hoy siempre de ti y sabemos que tu buena voluntad siempre estará en nuestras tierras. En el nombre de Jesucristo, Papá, oramos, Papá Dios, y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis queridos oyentes de AMPM, muchísimas gracias por su amable compañía. Les esperamos mañana una vez más aquí en AMPM. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Chao. Bye.